Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 13 de enero de 2023 y vamos a ver el resumen semanal de los mercados. Pero primero, obviamente, arrancamos hablando del dato más importante de cada mes en Estados Unidos durante prácticamente el último año, que es justamente el dato de inflación. Y para sorpresa de muchos y no para otros, este mes en Estados Unidos, en realidad deberíamos decir el mes de diciembre, vino con deflación. Hubo una deflación de 0,1% de los precios a nivel general en Estados Unidos en el mes de diciembre. Y eso obviamente nos lleva a este escenario en el cual, si tomamos los datos desde julio en adelante, y los anualizamos, o sea, tomamos esta fracción, los últimos 6 meses de inflación en Estados Unidos y los anualizamos, estaría dando una inflación anualizada de 1,8%, o sea, bastante por debajo del promedio histórico de Estados Unidos, que es 3% anual de inflación. O sea que estamos ya desde hace 6 meses en niveles de inflación bastante bajos. Pero bueno, el mercado todavía parece no estar enterándose. No nos preocupemos porque tarde o temprano el mercado se va a tener que enterar, porque el consenso de los inversores, el sentimiento inversor, que está tan pesimista, está tan descreído de que lo peor ya pasó, eventualmente cuando las empresas empiecen a mostrar buenos resultados van a tener que acompañar un nuevo mercado alcista como es el que puede haberse iniciado el pasado 13 de octubre. Así que bueno, por ahora no me voy a desviar, sigamos un poco con el dato de inflación. Vemos que el pico del dato de inflación general de Estados Unidos fue en junio, el de la inflación núcleo fue en septiembre, desde ahí vemos fuertes bajas. Y obviamente acá no sorprende si tenemos que decir, a ver, cuál fue la causa de que el dato de inflación, el índice de inflación en Estados Unidos haya venido con deflación en diciembre. Acá está claramente el responsable, es obviamente son los precios de la energía, o sea, menos 16,6%, y también la gasolina, el petróleo, bueno, todo lo que sea el componente de precios relacionado con la energía, con combustibles, todo este conjunto de ítems fueron los causantes de la deflación de 0,1% que hubo en Estados Unidos en diciembre, y por eso justamente es que muchos toman solamente el dato núcleo, o sea, la inflación núcleo, donde le quitan alimentos y energía porque son datos muy volátiles, y dio 0,3. O sea, como para que se den una idea, 0,3 está dentro del promedio histórico de justamente del 3%. Así que podemos decir que durante los últimos meses, acá ya desde octubre, desde el máximo que hubo en septiembre, la inflación núcleo en Estados Unidos se ha estado moviendo en línea con sus promedios históricos. Algunos todavía están preocupados con respecto a los precios de la energía, pero como ya lo acabo de decir, estamos justamente en un periodo que se considera como el pesimismo de la descreencia. Es justo ese periodo que está en las etapas finales de mercados bajistas y también en las etapas iniciales de mercado alcista, donde aparece un dato bueno, pero el periodismo o el consenso de los inversores, o bueno, los que publican en redes sociales, se fijan puntualmente en lo malo. O sea, acá por ejemplo tenemos un dato bueno y una persona podría decir, sí, bueno, pero mirá que todavía acá hay servicios como el de alojamiento que todavía viene estando muy alto. Entonces ese dato bueno lo transforman en algo como sí, pero sí, la inflación en Estados Unidos está bajando, es una buena noticia, pero fíjate que todavía acá hay algo negativo, no cantemos victoria. Bueno, o sea, típico comportamiento de finales de mercado bajista y de principios de mercado alcista. Y lo cierto es que si venimos mirando la evolución de la base monetaria en Estados Unidos, no debería sorprendernos que la inflación esté bajando tanto y tan rápido, porque obviamente si miramos la M2, o sea, lo que es la base monetaria en Estados Unidos, o sea, los billetes y monedas y los depósitos a la vista, las cajas de ahorro en los bancos de Estados Unidos, y calculamos el porcentaje de variación interanual de toda esta M2, lo que vemos es que en este momento, con respecto a los últimos 12 meses, la M2 en Estados Unidos está negativa, casi menos 0,1, menos 0,73% negativa. O sea, la cantidad de dinero
en la economía de Estados Unidos medida por la M2 es menor en este momento, casi 1% menor en este momento de lo que era hace exactamente 12 meses. Entonces, si tenemos en cuenta que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, que se da por un desbalanceo entre la oferta y la demanda de dinero, o como les gusta decir a los estadounidenses, la inflación se da en un contexto en donde la cantidad de dinero crece porcentualmente más rápido de lo que crece la cantidad de bienes y servicios. Entonces se produce un contexto en el cual hay demasiado dinero buscando una cantidad de bienes y servicios que no crece en la misma proporción. O sea, si tomamos todas esas definiciones, lo que vemos es justamente que toda esa cantidad de dinero, la variación que está teniendo con respecto a los últimos 12 meses, ha sido casi nula e incluso un poco negativa. Entonces tiene sentido, si consideramos que la inflación es un fenómeno monetario, que esté pasando esto con la inflación de Estados Unidos. Entonces, justamente siendo la inflación el mayor flagelo que sufrió no solo la economía, las economías a nivel mundial, sino también los mercados financieros a nivel mundial, no tanto por la inflación en sí, sino por la respuesta de los bancos centrales a la inflación, lo que debemos pensar en este momento es que, bueno, si efectivamente la cantidad de dinero ya está estancada o incluso un poco negativa con respecto a un año atrás, por lo tanto no hay fundamentos monetarios para creer que la inflación se vaya a acelerar desde ahora o de aquí en adelante. Y si vemos que efectivamente esto ya está siendo reflejado en el dato de inflación, porque vemos justamente que la inflación, por lo menos la interanual, la del índice general, está incluso por debajo de su promedio histórico, lo que debemos pensar es que los mercados deberían estar ya festejando, deberían estar con una recuperación muy grande y ya celebrando un nuevo mercado alcista. Bueno, lo que vemos no es para nada tan así. O sea, sí vemos una recuperación, vemos que los mercados no han hecho otro mínimo después del 13 de octubre, pero tampoco vemos que están celebrando ni tirando fuegos artificiales, sino que los mercados todavía están con bastante cautela. Incluso, para los que les gusta el análisis técnico, si tomamos la tendencia bajista desde el inicio del mercado bajista en enero del año pasado, vemos que apenitas podríamos decir que el mercado está volviendo a intentar romper esta línea de tendencia bajista que ya intentó acá 2 veces, ahora va por la tercera, así que ahora sinceramente parecería tener bastante más fundamentos económicos y financieros como para definitivamente romper esta línea de tendencia técnica y consolidar la idea de que estamos efectivamente en el inicio de un mercado alcista, pero como ya sabemos, el problema del año pasado no fue tanto la inflación, sino la respuesta de los bancos centrales a la inflación, o sea, la suba de las tasas de interés, y por lo tanto quien tiene la última palabra no es tanto el dato de inflación, sino la Reserva Federal y en particular, por supuesto, Jerome Powell. No les gusta la idea tal vez de que diga que la inflación es solamente un fenómeno monetario y ustedes creen que si las materias primas vuelven a subir de precio, entonces la inflación se va a volver a disparar. Bueno, entonces veamos algunos gráficos sobre qué es lo que está pasando con las materias primas. Vamos a ver, por ejemplo, el crudo Brent, o sea, el petróleo de más alta calidad. Vemos acá que ha vuelto a valores previos a la invasión a Ucrania. A ver acá, el gas natural en Estados Unidos. Saben que en Estados Unidos hay varios estados que dependen del gas, no todos, la mayoría de la generación de energía en Estados Unidos se hace a través de carbón y hay también bastante componente nuclear e hidroeléctrico, pero hay varios estados y estados importantes cuya matriz energética depende principalmente del gas natural y vemos que en Estados Unidos por lo menos los valores del gas natural han vuelto de nuevo a los inicios del año pasado, previo por supuesto a la invasión a Ucrania. Vemos acá el gas natural, pero en Europa, de vuelta a lo mismo, tremenda volatilidad, sobre todo acá cuando Rusia cortó el suministro por el Nord Stream 2, o sea, cortó el suministro de gas a Europa por uno de sus gasoductos, se generó una tremenda incertidumbre, como se pueden imaginar, sobre todo porque la matriz energética europea, sobre todo la alemana, que es la locomotora de Europa, está basada fundamentalmente en gas natural, o sea que el precio del gas no solo afectaba a las familias y al temor al invierno, sino principalmente a la industria. Y vemos que ahora, después de tanta volatilidad, vemos que los precios del gas natural en Europa han vuelto nuevamente a valores previos a la invasión a Ucrania. Vemos acá
el precio promedio de la gasolina, de la nafta, no, perdón, del gas, de la gasolina en Estados Unidos, nuevamente a valores anteriores a la invasión a Ucrania. Vemos precios de la gasolina en el Reino Unido, también valores de principio del año pasado. Vemos el precio de la electricidad, tremenda volatilidad del precio de la electricidad en el Reino Unido. Ya saben que el Reino Unido está sufriendo mucho más con toda esta crisis por el hecho de haber salido de la Unión Europea, al no tener el respaldo del mercado común europeo y al haber salido del Brexit de una manera que por supuesto estuvo totalmente desordenada, lejos estuvo de ser algo bastante bien planificado. Entonces el Reino Unido hoy por hoy está sufriendo una inflación mayor a la que sufre la Europa continental y una posible recesión económica, un estancamiento económico que es más grave, más acentuado de lo que está pasando la Europa continental. Pero vemos nuevamente un comportamiento similar, o sea, muchísima volatilidad, pero actualmente los precios de la electricidad en el Reino Unido están más o menos en línea con lo que fue el principio del año pasado. Precios de la electricidad en Alemania y Austria, que esto es justamente lo que más nos interesa porque Alemania es la que lleva principalmente la economía de Europa. Nuevamente estamos en precios inferiores a lo que fue enero de 2022. El índice de Standard & Poor's de metales industriales, o sea, un índice que trata de hacer un promedio entre los precios de las materias primas que se destinan a uso industrial. De nuevo, valores inferiores a enero del año pasado. El trigo, obviamente, el trigo principal cereal afectado por la invasión a Ucrania, ya que Ucrania era, por lo menos hasta la invasión, el principal productor mundial de trigo y aparte trigo de muy buena calidad. Bueno, vemos de nuevo el precio del trigo en valores anteriores a la invasión a Ucrania. Y por último, el índice de agricultura, o sea, con precios de productos agrícolas de Standard & Poor's, nuevamente, después de un proceso de volatilidad, ya ha vuelto a valores anteriores a la invasión a Ucrania. Entonces, a ver, ¿por qué surge todo este comportamiento? Bueno, obviamente que mientras vemos esto, sobre todo estos valores así tan volátiles, más que nada obviamente con todo el tema del gas, sobre todo con el tema del gas en Europa, que es lo que ha generado mayor incertidumbre, porque Estados Unidos se autoabastece de gas y petróleo, o sea que no era el problema principal de Estados Unidos, sino más que nada Europa, que tiene una economía y una cantidad de habitantes bastante similar a lo que es Estados Unidos. Entonces, obviamente que cualquier estancamiento económico o cualquier recesión profunda en Europa era capaz, por el tamaño que tiene Europa, de arrastrar al mundo en su conjunto a una recesión. Entonces se miraba mucho lo que estaba pasando en Europa, sobre todo con los precios de la energía. Y obviamente, o sea, esto comenzó, por supuesto, o sea, ya venían subiendo las materias primas por una cuestión de... Las materias primas me refiero principalmente a las energéticas, por una cuestión de los ciclos de sobreinversión y de desinversión. Veníamos desde 2016 en un ciclo de desinversión que estaba empujando las materias primas al alza. La invasión a Ucrania, por supuesto, no fue la causa de la inflación del año pasado, fue la oferta monetaria, pero la invasión a Ucrania fue como echarle nafta al fuego, por supuesto, fue sobre llovido mojado, o sea, sobre que venimos en un contexto de incertidumbre y preocupados porque están subiendo los precios de la energía. Rusia se le ocurre invadir a Ucrania, uno de los principales productores del mundo de trigo, y siendo Rusia una potencia energética tanto en gas como petróleo. Entonces, claro, las repercusiones que tuvo eso tanto en Europa como en Estados Unidos, y más que nada la respuesta que Occidente, o sea, cuando digo Occidente, por supuesto digo Estados Unidos, Europa y Japón también, a pesar de que está en Oriente, deberíamos ponerlo con ideología de Occidente. ¿Qué respuesta tendría Occidente a la invasión a Ucrania? O sea, toda esa incertidumbre que se genera, por supuesto que generó una enorme volatilidad y un aumento de las materias primas por temor a la escasez, o sea, por temor a que la oferta no pudiera hacer frente a la demanda. Y ya sabemos que los mercados financieros odian la incertidumbre, o sea, los inversores odian la incertidumbre, y cuando empieza a aumentar mucho la incertidumbre, los mercados reaccionan, y ya saben que, bueno, cuando aumenta mucho la volatilidad nos ponemos bastante nerviosos y aumentan mucho las probabilidades de que tomemos decisiones imprudentes y que por lo tanto tomemos decisiones equivocadas. Ahora bien, luego del shock inicial,
durante el segundo trimestre del año pasado, los alimentos y los metales empezaron a bajar a medida que iba transcurriendo el año, pero el petróleo se mantuvo elevado hasta después de mediados de año, y el gas natural, por supuesto, como vemos acá en el gráfico, se desbocó una vez que Rusia le cortó el suministro a Europa, sobre todo el que va desde San Petersburgo hasta Alemania por el Nord Stream 2, porque alegaron un sabotaje que, bueno, obviamente nunca se pudo aclarar muy bien qué fue lo que pasó. Y obviamente todo esto contribuyó a que se acelerara la inflación, no solo por los precios de los alimentos y la energía, sino también porque aumentaron, al haber aumentado los precios del gas, obviamente que también aumentaron productos, o sea, aumentaron los gastos generales de las empresas, sobre todo de las empresas europeas, y obviamente el hecho de que hay una amplia gama de productos que tienen materias primas petroquímicas también ayudó, por supuesto, a la inflación. Y acá, por supuesto, alguno me va a decir, bueno, pero no dijiste que la inflación era un fenómeno monetario. O sea, ¿por qué está diciendo entonces que el precio de los commodities ayudó a avivar la inflación? Bueno, porque justamente se produce ese aumento de commodities por tanta incertidumbre por la invasión a Ucrania en un contexto de excedente de dinero, en un contexto en el cual el gobierno de Estados Unidos, primero con Trump, luego con Biden, había hecho dos shocks monetarios como el que vimos acá, ¿no? O sea, todo este shock monetario, este aumento gigante de la M2. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se produce un contexto en el cual se produce un aumento de las materias primas que aumenta los costos de la energía, por lo tanto aumenta los costos de las empresas y las empresas lo trasladan a los precios, en el mismo contexto en el cual hay un excedente monetario y personas que han recibido cheques y que tienen un ahorro extra disponible, entonces pueden convalidar monetariamente los aumentos de precio y por lo tanto trasladan eso a la inflación. En otros contextos, si no hubiera habido, obviamente acá estamos hablando de historia ficción, o sea, estamos hablando de qué hubiera pasado en un universo paralelo en el cual no hubiera habido esos dos shocks monetarios de Trump y Biden. En ese contexto, lo que debería haber pasado es que al haber aumentado los precios de los commodities y haber aumentado ciertos productos, las personas, al no haber tenido una mayor cantidad de dinero disponible, al no haber habido una convalidación monetaria, deberían haber restringido el consumo de otros bienes y servicios, con lo cual el efecto debería haberse neutralizado. Pero bueno, esto es historia ficción, esto es lo que pudo haber ocurrido en otro universo, no nos pasó, nosotros estamos en este, así que tenemos que ceñirnos a lo que nos pasó. De hecho, vemos justamente que al aumentar tanto el precio del gas acá, más o menos en julio, agosto, vemos también esto, vemos cómo aumenta la electricidad en Reino Unido y acá también en Austria, pero sobre todo en Alemania, que es justamente la locomotora económica de Europa. Entonces vemos cómo justamente al haber aumentado los precios del gas, la matriz energética de los países europeos está basada en gas, por lo tanto afecta a las familias, pero también a las industrias. Entonces vemos que eso ayudó a que justo en un contexto de exceso monetario también se acelerara la inflación, y fue lo que vimos justamente a mediados de año, y ahí es cuando la Fed ya se pone más fuerte que nunca con los aumentos de tasas y más firme con la idea de decir vamos a aumentar todo lo que sea necesario, porque veía que efectivamente la guerra ya de por sí es algo imprevisible, es algo que uno no sabe para qué lado se va a decantar. O sea, cuando había arrancado la guerra en Ucrania, nosotros pensamos que en una semanita Rusia ya tenía conquistado Kiev y todo el territorio, y ahora estamos asistiendo a lo que parece ser la retirada de Rusia y que Ucrania va recuperando territorio y la guerra ya va para muy largo. Así que con toda esa incertidumbre que genera la guerra, obviamente eso se trasladaba a los precios de la materia prima, y la Reserva Federal decía, bueno, yo tengo que ponerme muy firme, y daba justamente ese mensaje a los mercados, y bueno, obviamente generó toda esta aceleración que vimos, toda esta caída. Fíjense que justo se da más o menos en el mismo periodo, toda esta caída que para mí fue como el coletazo final del mercado bajista que vivimos durante el año pasado. Ahora bien, es de sentido común, me parece a mí, suponer que la mejora en todos estos factores, tanto la oferta monetaria como los precios de los commodities, debería ser un gran alivio y un gran viento de cola para la renta variable durante este año. Así que la mejora de los precios de las materias primas me parece a mí que sugiere que la baja de la inflación va a continuar su curso, y que más temprano que tarde eso debería provocar la reversión definitiva en el sentimiento inversor, sobre todo en el sentimiento inversor de aquellos que invierten en acciones.
el cual confirme de una vez por todas que el mínimo de las acciones que vimos acá en octubre fue efectivamente el mínimo del mercado bajista y que desde octubre estamos en este pequeño, incipiente y todavía dubitativo, pero mercado alcista al fin y al cabo. Ahora bien, fíjense la siguiente cosa, o sea, los precios de los commodities atrajeron muchísima atención mientras subían durante el año pasado, pero seamos sinceros, o sea, no estamos viendo en absoluto que las caídas que estamos viendo o que venimos viendo ya durante los últimos meses atrajeran tanta atención como atrajeron las subas. Así que ahora que se han normalizado los precios de los commodities, yo creo que sería lógico suponer que todavía hay mucho margen para que esa realidad de la inflación ya estabilizándose y de los precios de los commodities también estabilizándose, hay mucho margen para que esa realidad repercuta positivamente en el sentimiento inversor y que el alivio que esa situación genera en el sentimiento inversor negativo del mercado debería ser durante este año un gran driver alcista en las acciones. O sea, si uno me pregunta, ¿esto está ya descontado en los precios? Bueno, no parece que el mercado está teniendo en cuenta que efectivamente los commodities han bajado de precio, que la base monetaria ha bajado de precio, pero el mercado no parece estar mirando esto. Está principalmente mirando a la Reserva Federal y a ver qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Así que me parece que todavía queda bastante margen para que ese sentimiento inversor, ese pesimismo, ese escepticismo, esa incredulidad que hay todavía con respecto a así lo peor ya pasó, o sea, falta todavía, o sea, y convengamos que si uno entra a YouTube o se mete en redes sociales, está lleno todavía de artículos que dicen lo peor todavía no llegó. Michael Burry, el legendario Michael Burry, que tanto lo queremos y que tanto nos gusta, la gran apuesta, ha dicho también que todavía lo peor no ha llegado y varios analistas citan a otros inversores que por ahí dicen que todavía falta lo peor y uno dice, bueno, a ver, explícame por qué. Dame un fundamento de por qué todavía falta lo peor. Porque si la inflación fue la que motivó la suba de las tasas de interés y las tasas de interés fue lo que provocó este mercado bajista de 2022 y yo eso ya no lo tengo, explícame. Si me dicen lo peor está por venir, defendé tu argumento, explícame tu argumento, porque sinceramente no entiendo, o sea, no entiendo por qué una persona hoy podría justificar que a esta baja que vimos desde enero del año pasado, todavía le queda lo peor, todavía falta bajar más. O sea, ¿qué tendría que pasar? O sea, a ver, ¿qué tendría que pasar? O sea, obviamente que todos están hablando de una sola palabra y es recesión. O sea, tiene que pasar la recesión en Estados Unidos porque se viene una recesión en Estados Unidos. Bueno, los datos por ahora no me están marcando eso y el contexto inflacionario parecería ya estar volviendo a valores normales, así que la Reserva Federal cada vez tiene menos argumentos para seguir subiendo las tasas de interés. Así que me parece que las acciones están en un escenario en el cual se está descontando escenarios demasiado malos para ser verdad y los escenarios más probables a futuro son escenarios bastante más benignos con las acciones de los que están en este momento descontados en los precios. Así que, en definitiva, terminamos siempre volviendo a la premisa que expongo siempre prácticamente en cada uno de los informes, la premisa que dice que los mercados se mueven principalmente en función de la diferencia que existe entre la realidad y las expectativas que están descontadas en los precios. O sea, el contexto político, el entorno económico, financiero y el estado de ánimo de los inversores van componiendo lo que podríamos llamar un escenario base que el consenso del mercado espera que sea el más probable a futuro y las acciones después van moviéndose guiadas por la probabilidad de que las cosas vayan mejor o peor de lo que el consenso del mercado anticipa que ocurrirá con estas grandes variables, o sea, con las ganancias de las empresas, con el contexto económico, con la inflación, con el contexto político, con la estabilidad del marco legal durante los próximos ya 12 a 24 meses. Obviamente que lo que suele pasar bastante a menudo, y sobre todo en años como el anterior, es que a corto plazo las emociones de los inversores alimentadas por escenarios a futuro muy extremos, o sea, que pueden ser que se apliquen a todo el mercado o a algunos sectores, a algunas industrias e incluso a algunas empresas en particular, lo que provoca es que la emocionalidad y esos
estados de ánimo que llevan a los inversores a actuar de manera muy extrema, provocan grandes oscilaciones en los precios de las acciones. Generalmente, volvemos a eso, ¿no? A que se dan cuando convergen puntos de vista bastante extremos. Pueden ser bastante optimistas o pueden ser incluso bastante pesimistas. El año pasado, por supuesto, tuvimos el caso de los movimientos de acciones que se movían descontando escenarios extremadamente pesimistas. Por ejemplo, el de Meta Platform, la vieja Facebook, que básicamente en un momento ya estaba cotizando a una evaluación que uno, haciéndole un flujo de caja, pero ni siquiera haciendo un flujo de caja, o sea, mirando atajos como se suelen denominar al price earning, a los ratios que suelen usar muchos inversores, bancos de inversión en el mercado para hacer comparables. Lo que uno veía, por ejemplo, era que el mercado estaba descontando prácticamente que Facebook iba a quebrar. O sea, era una empresa que seguía creciendo, por supuesto, mucho menos de lo que crecía hace un par de años atrás, pero las ventajas competitivas de la empresa seguían siendo fuertísimas. O sea, estamos hablando de miles de millones de usuarios que todos los meses utilizan sus aplicaciones. Incluso hay personas que los utilizan todos los días, alguna de las aplicaciones de toda su familia de aplicaciones. Es una máquina de generar caja, es una empresa que genera muchísima caja, es una empresa que tiene muy poca deuda. Entonces uno no podía explicarse cómo podría ser que una empresa con ese modelo de negocios, con toda esa generación de caja y con las expectativas a futuro que tenía, estuviera cotizando prácticamente a ratios o a flujos de fondos que cuando uno veía los precios y trataba de asimilar ese precio a qué flujo de caja podría estar descontando el mercado, prácticamente el mercado estaba descontando que la empresa iba a quebrar. Era algo propio de un contexto de mercado donde convergen puntos de vista a corto plazo, por supuesto, convergen puntos de vista muy extremos. Suelen darse, por supuesto, después de las presentaciones de balances, cuando las empresas, además del balance, publican el guidance, sus expectativas, sus perspectivas para el próximo trimestre y para lo que resta del año. Y entonces cuando ocurre eso y el mercado no está esperando y viene algo muy mal, entonces el mercado reacciona de manera muy negativa con puntos de vista y suelen ser puntos de vista muy extremos, y generalmente estos puntos de vista extremos suelen darse mucho más a la baja que al alza. Pero bueno, la buena noticia es que tarde o temprano la sensatez es la que impera, la racionalidad es la que se impone, y cuando uno mira contextos de muy corto plazo puede ser que los movimientos de las acciones descuenten escenarios totalmente irrealizables, pero a largo plazo, tarde o temprano, los precios de las acciones, las valuaciones de las empresas vuelven a escenarios mucho más realistas y mucho más sensatos, porque en definitiva los fundamentos de las compañías y el contexto económico y el contexto político es lo que termina primando más allá de cómo se vaya moviendo, cómo vaya fluctuando el humor del mercado. Y una consecuencia muy positiva de esto, que a veces nos altera mucho los nervios, los movimientos muy volátiles de las acciones, es que aquellos inversores que justamente aprovechan esos contextos de inversor, de sentimiento inversor muy extremo, sobre todo muy extremo bajista, son los que después terminan obteniendo rendimientos que les ganan a los índices y les pueden ganar por mucho sin necesariamente asumir un nivel de riesgo mucho mayor. Eso es lo que yo les comentaba antes cuando les hablaba de este libro, un muy buen libro, sobre todo para los que están arrancando, pero aparte es un libro muy didáctico, no es un libro tan largo, es un libro de menos de 300 páginas, desgraciadamente todavía no está traducido al castellano y esta ya es la segunda edición, así que esperemos que en algún momento alguna editorial, no sé, alguna editorial española se ponga con el trabajo de traducirlo, porque vale muchísimo la pena. Es un libro de Mabousin y de Rapaport, que también son dos grandes escritores. Howard Marks dice que justamente que es un curso a nivel universitario de invertir de manera inteligente, y lo que yo quería mostrar en este caso es el capítulo 3, un poco más de zoom, donde ellos hablan un poco de la infraestructura que ellos utilizan para hacer análisis de expectativas. O sea, ¿qué es lo que dicen ellos que nosotros deberíamos hacer y que es algo muy racional, es algo muy coherente para hacer? Cuando uno está analizando una empresa, lo primero que tiene que ver es
qué es lo que está descontando el precio actual de la compañía, qué escenario futuro es el que con mayor probabilidad está descontando el precio actual de una compañía, que básicamente cuando uno lo traslada a un flujo de fondos nos daría la evaluación de la compañía. Y después lo que uno tiene que encontrar son aquellas compañías, si es que quiere ganarle a los índices, si es que quiere invertir con un rendimiento esperado ajustado por riesgo que sea muy positivo en relación al riesgo que uno está asumiendo. Lo que tiene que encontrar son aquellas compañías cuyos precios estén asumiendo un escenario futuro, en este caso, por ejemplo, demasiado pesimista para ser verdad. Y ellos lo van desglosando en varios desencadenadores, que son estos. Este podríamos decir que es uno de los gráficos más importantes del libro. Ellos nos dicen, existen 3 desencadenadores de valor. Porque ellos dicen, obviamente, lo que decimos todos, ¿no? Que en definitiva los precios de las acciones se van a mover en base a la cantidad de valor que una empresa genere para sus accionistas. Entonces dicen ellos, bueno, ¿cuáles son los 3 principales desencadenadores de valor? Las ventas, los costos operativos y las inversiones que realiza la compañía. Entonces ellos dicen, bueno, a ver, ¿cuál es la idea? Yo tengo que encontrar en las compañías de qué manera se van a mover las ventas. O sea, tengo que tratar de encontrar, tengo que tratar de hacer un análisis que encuentre, a ver, en qué compañías las ventas, los costos operativos o las inversiones se van a mover de una manera que el mercado no está esperando en este momento. Y si yo logro detectar eso antes que el consenso del mercado, voy a ser capaz de poder, por ejemplo, comprar esa compañía y efectivamente si se produce ese cambio de expectativas del mercado, yo voy a poder hacerme de una ganancia mucho más alta que el promedio sin haber necesariamente asumido un mayor riesgo, porque yo hice previamente una inversión bastante estudiada, bastante consciente de lo que estaba haciendo. Entonces ellos dicen, a ver, las ventas pueden cambiar porque aumenta el volumen de ventas, porque aumenta el precio o aumenta o disminuye, varía el precio de lo que la compañía vende, o también puede ser que cambie la mezcla. O sea, si la empresa ofrece varios productos, puede ser que lo que pasa es que un producto que tal vez no se vende tanto empieza a venderse más, un producto que se vende mucho empieza a venderse menos. Entonces con esto ellos se refieren a la mezcla. También obviamente hablan del apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo es la relación que existe entre los costos variables y los costos fijos de una compañía. No puedo entrar en eso ahora. Y también las economías de escala. Hay gente que confunde el apalancamiento operativo con las economías de escala. No son lo mismo y no es el objetivo de este informe explicar eso. El libro mismo lo explica un par de páginas más abajo. Y en cuanto a los costos operativos, lo que dicen es que los factores de valor, aquellos factores que justamente crean el valor o destruyen el valor, en el caso de los costos es la eficiencia de los costos. O sea, cuánto valor genero para los accionistas por cada unidad de costo que asume la compañía. Y después obviamente la eficiencia en las inversiones, cuánto valor para el accionista genera cada unidad de inversión. Supongamos, por ejemplo, en dólares, en caso de que lo queramos medir en una moneda. Entonces ellos dicen, ¿cuáles son los drivers operativos de valor? El crecimiento, o sea, estos factores afectan al crecimiento, afectan a la variación de las ventas. Estos factores de acá afectan a los márgenes de rentabilidad operativa, y este factor, el último, afecta a la tasa de incremento de inversiones. Entonces, lo que ellos postulan y lo van desarrollando a lo largo de todo el libro es que justamente si yo soy capaz, por ejemplo, de detectar que el mercado en este momento no está teniendo en cuenta que el volumen de ventas de una compañía o el precio de los productos de una compañía va a aumentar, o el apalancamiento operativo de una compañía va a aumentar porque va a empezar a vender más productos, o que la compañía está consiguiendo mayores economías de escala, con lo cual va a poder disminuir los costos por unidad, o que, por ejemplo, la empresa está haciendo inversiones para mejorar la eficiencia en costos, o que la empresa está realizando nuevas inversiones que están teniendo un buen rendimiento. O sea, si yo logro detectar estos factores en algunas compañías, voy a poder detectar tempranamente de que estos drivers de valor van a ser modificados, en este ejemplo, positivamente durante los próximos meses. Y si yo logro detectar esto antes de que el consenso del mercado lo refleje en los precios, voy a ser capaz de anticiparme a esto, y cuando esto se vea reflejado en los balances, lo que va a pasar es que
obviamente yo voy a ahí hacerme de una ganancia mayor a la del promedio. En las acciones argentinas, por supuesto que también lo podemos aplicar y es justamente lo que estamos apuntando, por eso este año voy a hablar mucho más de acciones argentinas, de ser posible en cada informe, porque lo que estamos apuntando en cuanto a las acciones argentinas es justamente a este disparador de valor, a las ventas, sobre todo, por ejemplo, en las empresas energéticas, en las empresas de servicios regulados, a los cambios de tarifas que mejoren las ventas, en este caso serían los ingresos de la compañía, y que eso provoque un crecimiento en las ventas enorme y que eso sea un gran disparador de valor de las empresas argentinas, aunque también, por supuesto, estamos apuntando a que con el cambio de gobierno y con el cambio de incentivos también se mejore un poco el contexto en Argentina para invertir y para hacer negocios, que haya más estabilidad y que no se generen señales cruzadas desde el Poder Ejecutivo para invertir y para hacer negocios, y que eso mejore un poco la eficiencia del capital y la eficiencia de los costos de la compañía, de tal manera de que aumente el rendimiento sobre el capital. Porque como ya hemos dicho en otros informes, la creación de valor para el accionista se da siempre y cuando el rendimiento sobre el capital invertido sea mayor al costo de capital. Si yo aumento las ventas de mi compañía un 1000%, pero el rendimiento del capital invertido es inferior al costo del capital, lo que va a pasar es que esa empresa se va a destruir, porque a una empresa cuyo rendimiento sobre el capital es inferior al costo del capital no le conviene crecer. Si esa empresa intenta crecer en ventas, lo que pasa es que destruye valor. Entonces, para las empresas argentinas, lo primero es tratar de recuperarse en cuanto a sus ingresos, y lo inmediatamente segundo, o incluso en paralelo, es tratar de volverse más eficientes. Por supuesto que ahí la política depende mucho de eso, o sea, las empresas dependen mucho de la política, para tratar de que los rendimientos de las compañías argentinas por lo menos sean superiores al costo de capital, de tal manera de que creen valor para sus accionistas, cosa que ahora muy pocas de ellas lo están haciendo. Así que este es el plano, digamos, el marco teórico que utiliza Mabousin, y que siempre deberíamos tenerlo en cuenta porque es justamente lo que nos puede llegar a dar una ventaja con respecto al resto del mercado, y es lo que creo que puede estar pasando en este momento. O sea, el mercado no parece estar viendo, o sea, al mirar a la Fed y estar focalizado en la Fed, el mercado no parece estar viendo que con el debilitamiento del dólar a nivel mundial, que ya está empezando a pasar a partir de que la inflación en Estados Unidos está bajando y por lo tanto se espera que la Reserva Federal baje las tasas de interés, por lo tanto las monedas de mercados emergentes y de Europa también, de otros países, se están apreciando con respecto al dólar. Eso va a ayudar, va a favorecer, es un driver positivo para los ingresos de las empresas estadounidenses en el exterior. Y además de eso, si la inflación efectivamente converge a los valores históricos y el crecimiento económico tal vez haya una leve inflación, una leve recesión, o tal vez no, pero el crecimiento económico, por lo menos ya mirando a fin de año, debería estar nuevamente en Estados Unidos en términos positivos. Lo que está pasando ahí es que las acciones en este momento están reflejando, están descontando un escenario demasiado pesimista que no parece estar teniendo en cuenta la recuperación que pueden tener los ingresos de las compañías, las mejoras en cuanto a los costos por el hecho de que baja la inflación, las mejoras en cuanto a la eficiencia en las inversiones debido a que baja la inflación y a que se normaliza el contexto mundial, con China reabriendo nuevamente y con la guerra en Ucrania ya totalmente incorporada en las expectativas de las empresas. Entonces, estamos tal vez utilizando este marco teórico de Mabousin y Rapaport, estamos tal vez ahora en un contexto en el cual hemos iniciado tímidamente un nuevo mercado alcista, y por ahora el mercado, como está mirando principalmente a la Fed, no está tal vez teniendo en cuenta las mejoras, las recuperaciones que podrían llegar a tener los ingresos de las compañías, los costos, o sea, los márgenes de rentabilidad de las compañías, y por lo tanto el rendimiento sobre el capital invertido de las compañías, que si eso a su vez va acompañado de una baja de las tasas de interés, aumentaría la creación de valor, porque cuando yo digo que el rendimiento sobre el capital tiene que superar el costo de capital, no nos olvidemos nunca que dentro del costo de capital está la tasa de interés que fija la Reserva Federal. En realidad está la tasa de interés del bono a 10 años, pero a su vez esa está determinada por la tasa de la Reserva Federal. Entonces, si estamos en un contexto donde China está reabriendo, donde Europa y el mundo entero ya se acostumbra a vivir con la idea de que Rusia invadió a Ucrania y esta guerra va para rato, y por lo tanto están diversificando las fuentes de energía, están cambiando sus matrices energéticas, se están adaptando a este nuevo mundo planteado por este nuevo contexto.
Entonces, al mismo tiempo, la inflación en Estados Unidos está bajando y por ahora no hay muestras de una recesión muy fuerte. Entonces, podríamos estar ya entrando en un contexto en el cual el futuro de las empresas, los próximos balances, o sea, las ganancias de las compañías, los ingresos de las compañías, el rendimiento sobre el capital va a ser superior a lo que el mercado tal vez está descontando con respecto al costo del capital, y eso es mayor creación de valor para el accionista y mayor suba esperada del precio de las acciones para este año. Pero claramente el mercado por ahora no parece estar descontando ese contexto, y en caso que nosotros consideremos, utilizando este mismo marco teórico, esta misma metodología que proponen Mabousin y Rapaport, si nosotros utilizando esto consideramos que efectivamente parece que acá tenemos varios disparadores de valor y que el mercado está subestimando, menospreciando la recuperación que pueden tener las ventas, la recuperación que puede tener el rendimiento sobre el capital invertido y la baja que puede tener el costo del capital, y por lo tanto está subestimando la creación de valor para el accionista que las empresas estadounidenses pueden lograr durante este año, bueno, tal vez estamos en un momento en el cual es conveniente invertir en acciones en Estados Unidos, y por supuesto en las que más conviene invertir es en las que más cayeron durante el año pasado, que son justamente las tecnológicas y las de consumo discrecional. Pero por supuesto, tener una cartera, un portafolio de inversión solamente enfocado en esos dos sectores es un portafolio de inversión bastante concentrado. Ahí obviamente depende de cuánta es nuestra convicción. Si estamos muy convencidos de que este va a ser un gran año para esos sectores, bueno, podemos armar un portafolio solo con esos sectores, pero siendo conscientes de que estamos asumiendo un riesgo mayor por tener un portafolio muy concentrado. Pero si no, justamente Argentina nos permite diversificar no solo con otros sectores, sino con el mismo Standard & Poor's. O sea, comprar una parte, tal vez el 50% de nuestro portafolio en el índice Standard & Poor's, como para decir, quiero exposición a Estados Unidos, no me importa el sector, o sea, quiero un portafolio diversificado como es el Standard & Poor's, y después con el resto, el otro 50%, puedo comprar acciones puntuales, empresas puntuales que me gusten de estos sectores que yo creo que sean los que más van a subir. O sea, obviamente, si creo que las petroleras, las empresas energéticas, a pesar de lo que ha caído el petróleo, van a tener un buen año, también tengo la posibilidad para invertir ahí, pero acá lo importante es que uno sea siempre consciente de los riesgos que está asumiendo. Cuanto más convencido esté uno de algo, más concentrado puede estar su portafolio, pero como siempre está la posibilidad de que estemos equivocados, siempre conviene diversificarlo más de lo que nos gustaría, porque cuando las cosas nos salen mal, vamos a agradecer el hecho de haber estado diversificados. Por lo pronto, como ya sabemos, Estados Unidos está mirando a Powell, está mirando, o sea, los datos de inflación. Vemos acá, no sabemos si esto va a ser una falsa ruptura o no, lo sabremos la próxima semana o las próximas 2 semanas. Por lo pronto el mercado está mirando a Powell. El 1 de febrero es la próxima reunión de la Reserva Federal. Se espera que la suba sea solo de 0,25 y que ya después frene la Reserva Federal. Vamos a ver qué pasa con Powell, porque ya sabemos que los incentivos de la Reserva Federal ahora no son necesariamente los de bajar las tasas de interés. Entonces el mercado quiere ver, quiere ver qué tan dura se pone la Reserva Federal ante muestras tan evidentes de que la inflación está bajando. O sea, como ya lo habíamos dicho en informes anteriores, o sea, Powell, ¿qué debe estar diciendo? O sea, imagínense la situación, ¿no? O sea, la Reserva Federal ninguneó la inflación durante los primeros 3 meses del año pasado. O sea, decía que incluso durante 2021 ninguneaba todo el tiempo la inflación. Era un fenómeno temporal, que no había que preocuparse, era algo que ya había pasar. Después, el año pasado, los primeros 3 meses del año pasado, ahí fue cuando se asustó, efectivamente, y ahí es como lo que sucede cuando alguien se convierte, ¿no? O sea, cuando una persona se convierte a una religión, por ejemplo, o cuando cambia de equipo de fútbol, que sabemos que en Argentina es algo que está penado casi con una pena de ostracismo para aquella persona que cambia de equipo de fútbol. Bueno, imagínense como si fuera un cambio de religión. Aquella persona que creía una cosa y pasa a creer otra, pasa a ser como más fanático que los que ya la creían. Entonces la Reserva Federal de decir que la inflación era un fenómeno temporal, a pasar a decir, no, esto es un fenómeno muy crítico, muy importante, es persistente, tenemos que hacer algo. Ahora la Reserva Federal se ha convertido en el mayor paranoico, en el mayor
temeroso de toda la inflación. Entonces el mercado le dice, mira, acá están las muestras de que esto está bajando, y la Reserva Federal dice, bueno, vamos a ver, habrá que esperar, las tasas van a estar altas durante mucho tiempo, y eso por supuesto hace que las acciones estén subiendo con un viento de cola, pero también con el freno de mano puesto, porque Powell tiene la capacidad de destruir esto, si quiere. O sea, si Powell dice, no, las tasas van a seguir subiendo y la vamos a mantener el 5% durante todo el año, este bien podría no ser el principio de un mercado alcista. Entonces, acá depende de lo que diga Powell, y como ya sabemos, los incentivos de Powell son a mantenerse duro, porque si el tipo debe estar diciendo, si yo aflojo con las tasas de interés y empiezo a bajar las tasas de interés y el mes que viene la inflación se acelera, me matan, me van a matar. Ahora, si yo me mantengo estricto, me mantengo firme y digo, no, acá las tasas de interés se van a mantener altas hasta que estemos seguros de que la inflación ya pasó, y de repente viene una recesión que la causamos nosotros por haber mantenido las tasas de interés muy altas, bueno, de última el mercado me va a perdonar, o sea, la ciudadanía estadounidense me va a perdonar, porque al menos yo le puedo poner la excusa de que yo estaba combatiendo la inflación. Entonces los incentivos de Powell son a mantenerse muy estrictos. Vamos a ver justamente si la Reserva Federal cumple ahora en febrero con subir la tasa solamente 0,25, y si después efectivamente se cumple lo que el mercado está esperando, y lo que sí confirmaría que este es el inicio de un mercado alcista, que sería que mantenga las tasas de interés fijas, o sea, que ya no la suba más, que suba 0,25 más, como para dejarla en 4 y pico, y que definitivamente después las deje ahí. Vamos a ver si eso se cumple, porque si no se cumple y Powell quiere llevar las tasas al 5%, como lo había dicho en la reunión anterior, y quiere dejarlas ahí, a pesar de que las muestras son evidentes de que la inflación ya está descendiendo, eso sí que podría provocar que este no sea el principio de un mercado alcista. Así que todo indica que ese sería el escenario menos probable. O sea, porque las muestras de la inflación a la baja son muy evidentes, así que el mercado está hablando ya más que nada de recesión y no tanto de una aceleración de la inflación. Así que Powell, como que tarde o temprano, va a tener que dar el brazo a torcer. El mercado está tibiamente empezando a descontar eso, así que veremos qué pasa en las próximas semanas, pero por lo pronto el escenario más probable en este momento, todo indica que es de el inicio de un nuevo mercado alcista. Así que aquellas personas que más o menos compartan la misma opinión, estaría bueno que aprovechen, porque es un lindo momento para comprar acciones por las bajas valuaciones que hay en este momento, sobre todo, como lo decía, en sectores de empresas en crecimiento, en sectores tecnológicos o en sectores de consumo discrecional, que han quedado con valuaciones muy muy bajas y en muchos casos muy injustas. Incluso cuando uno asume escenarios futuros bastante conservadores para esas empresas, están realmente cotizando a valuaciones muy muy bajas. Pasemos entonces ahora a Argentina. No voy a mostrar el Merval, voy a ir directamente, porque ya estoy haciendo bastante largo el informe. Voy a mostrar algunas de las empresas que más me gustan y que les sigo viendo potencial, más a pesar de todo lo que han subido. Por ejemplo, distribuidora de gas Cuyana. También, o sea, podríamos estar hablando también de transportadora de gas del sur, transportadora de gas del norte, pero claro, en estos contextos de gran recuperación de las acciones argentinas, a las que conviene ir no es tanto a las más grandes, sino más a las del panel general. O sea, transportadora de gas del sur está en el panel Merval, cotiza en Estados Unidos, tiene ADR, pero transportadora de gas del norte es más chiquita, pero también está en el Merval, y distribuidora de gas Cuyana está en el panel general, y son básicamente empresas muy similares, con diferencias principalmente, por supuesto, de tamaño, de envergadura de las operaciones de cada compañía. Entonces, distribuidora de gas Cuyana es como que en un contexto, cuando yo lo miro y empiezo a mirar, por ejemplo, con respecto a todo lo que le falta a la compañía para recuperar, cuando miro, por ejemplo, lo que cotiza hoy la compañía a lo que llegó a cotizar, digo, bueno, o sea, si yo tengo que pensar que esta compañía en un escenario, no digamos el escenario ideal, pero en un escenario optimista, tendría que volver a ciertos valores que cotizó en el mejor momento de Macri. Acá ya estábamos hablando de burbuja, pero bueno, podemos tomar un poco de referencia. Yo podría ver por acá, más o menos, ver lo de hoy y decir, bueno, a esta empresa le falta subir varias veces en dólares, como vemos varias veces, porque este es el precio de distribuidora de gas Cuyana
dividido el contado con liqui, así que estamos hablando de que la empresa tendría que estar subiendo 5 veces en dólares para poder recuperar los valores que tenía más o menos en los mejores momentos, en los momentos más optimistas de la era de la presidencia de Macri. Obviamente no esperamos que el mercado vaya a ser tan crédulo de confiar tanto en un nuevo presidente argentino, incluso aunque sea Larreta, por ejemplo, que es amigo de Macri, viene del mismo partido y de una ideología, podríamos decir, un poco similar. Pero por lo menos volver a escenarios muy positivos. Estamos hablando de que incluso en escenarios mediocres, en escenarios donde no se cumpliría una repetición tal cual de lo que pasó acá con las acciones en el momento más optimista del mercado con respecto a Macri, pero incluso en escenarios bastante mediocres, fíjense que estamos en el quinto subsuelo, o sea, venimos muy muy abajo, o sea que cuando pienso y cuando proyecto ganancias potenciales de empresas argentinas en dólares, fíjense que si tengo que pensar tal vez en llegar, en volver a esta zona, estamos hablando de casi 3 veces, multiplicar por 3 en dólares, esos son rendimientos que en Estados Unidos no los conseguís, pero a menos que te metas en acciones muy, muy, muy riesgosas. Obviamente, esto también, o sea, tampoco es gratis, o sea, estamos hablando de que si compramos acciones argentinas en este momento, lo hacemos apuntando a un escenario base que implica como mínimo el cambio de gobierno y el cambio por algún partido de la oposición, sea la que sea la oposición, sea Juntos por el Cambio, sea Milei, o sea, no sé, sea cualquier tipo de oposición que sea un poco más sensata, un poco más coherente con respecto a los incentivos que genera la política en Argentina para invertir, para hacer negocios, para poder proyectar una idea de inversión de desarrollo económico más a largo plazo y no que estemos rebotando, subiendo un año, bajando otro, como lo venimos haciendo durante los últimos 10 años. Incluso ya hablando en decadencia. Bueno, Transener, por ejemplo. Transener es otra muy similar a Distribuidora Gas Cuyana en cuanto a su movimiento, porque estamos hablando de empresas que, si bien no son de los mismos sectores, ni siquiera son de las mismas industrias, pero se han movido de manera bastante similar y es esperable que, como ambas empresas dependen de factores políticos que les ajusten tarifas, que les modifican regulaciones, estas empresas se van a ir moviendo más o menos de manera similar porque los drivers tanto positivos como negativos, deberían darse más o menos en los mismos momentos. A Transener, por ejemplo, la tenemos cotizando a 60 centavos de dólar y vemos que llegó a 3 dólares. O sea, si yo vuelvo a tomar una medición y a ver cuánto podría llegar a subir si yo compro en este momento, estamos hablando también de vender 3, 4, 400% en dólares, 500% en dólares, bueno, ya 500 sería mucho, pero 200, 300% en dólares podría llegar a subir Transener si es que la compramos en este momento, a pesar de todo lo que ha subido. Y después, por supuesto, los bancos. O sea, los bancos pasa lo mismo que les comentaba con Distribuidora Gas Cuyana. Uno tiene Galicia, Macro, el BBVA francés, que son los principales bancos, pero después tiene, por ejemplo, Superville, que es podríamos decir, uno de los más chicos. También tiene el hipotecario dentro del panel general, pero cuando uno mira Superville y lo compara con Galicia, Galicia, por ejemplo, necesitaría también subir unas 7 veces en dólares más o menos para volver a los valores que tenía en el mejor momento de Macri, pero si uno mira, por ejemplo, el banco Superville, tengo que tomar muy, muy, muy de acá abajo porque está a menos de 3 dólares y estamos hablando ya de 10 veces en dólares, una locura lo que tendría que subir esta compañía. Estamos hablando, por supuesto, de dos cosas. Número uno, altísimo riesgo, o sea, muy alto riesgo, porque estamos teniendo en cuenta que es un banco chico con actividades que, bueno, cuando uno mira el balance, nota claramente que no es el mismo, digamos, no tiene la misma calidad de activos el Superville que el Galicia. Por lo tanto, es una inversión que ya es de más alto riesgo por el tipo de empresa en la que uno invertiría. Pero, segundo factor, está el tema de las LELIQs, está el tema de todo lo que es la deuda del Banco Central, que está obviamente también en los bancos comerciales. O sea, la deuda del Banco Central está en el activo de los bancos comerciales. Entonces, lo que pase con las LELIQs, que seguramente el próximo presidente algo va a tener que hacer con respecto a las LELIQs, eso va a repercutir, lo que decida hacer el próximo gobierno y el Banco Central con las LELIQs va a repercutir directamente en la hoja de activos de los bancos y por lo tanto va a repercutir en el valor de los bancos. Por eso es que los bancos justamente no se han recuperado tanto como se han recuperado, por ejemplo, sectores energéticos, el sector de utilities, y tiene sentido, porque los bancos hay un riesgo muy importante de que su valuación sea muy fluctuante e incluso que se destruya valor para los accionistas
de los bancos argentinos si es que el próximo gobierno decide hacer una reestructuración del ELIX con algún tipo de quita. O sea, no sabemos qué puede llegar a pasar. Lo que sí sabemos es que el próximo presidente algo va a tener que hacer, y esa incertidumbre provoca que, por supuesto, que los bancos tengan un hándicap, o sea, que no estén subiendo en absoluto tanto como están subiendo los otros sectores. Entonces, acá tenemos obviamente al Merval, que estamos ya casi en $700 de Merval, así que ya estamos acercándonos de a poco a los promedios históricos. Entonces, cuando ya uno se acerca a los promedios históricos del Merval, que son más o menos entre los 800 y los $1000, lo que uno ya tiene que hacer ahí más puntualmente es empezar a mirar sectores y empezar a mirar empresas particulares. Pero, a ver, más allá, o sea, como decíamos acá con lo de la estructura de Mabousin, o sea, lo que sería la metodología que utilicen ellos para ver cambios de expectativas. Argentina puede ser un gran ejemplo de esto durante este año. O sea, si llega a haber algún cambio de signo político en el Poder Ejecutivo, si en las elecciones legislativas que también acompañan a las presidenciales, el Congreso queda configurado de una manera más heterogénea y la oposición gana bancas, y eso le permite poder pasar más rápido leyes por el Congreso, leyes que sean más amigables con los negocios, con los mercados, con las inversiones. Eso va a ser un driver bastante positivo, y esto va a repercutir, por supuesto, principalmente acá, que es el principal driver. O sea, cuando ustedes leen este libro, lo que ven es que ellos les dicen que el driver que más valor, que más fácilmente y que la mayor parte del tiempo genera un cambio en las cotizaciones de las compañías, porque genera cambios en la cantidad de valor que una empresa genera para sus accionistas, son las ventas. O sea, es lo que más uno tiene que estar mirando cuando uno quiere tratar de encontrar una compañía que pueda comprarla, porque van a cambiar sus expectativas. La principal expectativa que más valor crea para los accionistas son las ventas, y que más destruye, por supuesto, cuando se mueven hacia abajo, o sea, cuando disminuyen. Entonces, en Argentina, como yo les comentaba en informes anteriores, lo que estamos apuntando a aquellas personas que compran acciones argentinas en este momento, saben que es un alto riesgo, saben que dependen de la política, de un cambio de partido político en el Poder Ejecutivo, y la expectativa es que, bueno, que el próximo presidente vaya a poder estabilizar la situación del país, porque la idea es, o sea, el comentario obvio es cuando yo empiezo a mirar y les muestro lo que han subido las acciones argentinas y les muestro todo lo que podrían llegar a subir, muchos podrían argumentar con total razón y con justa causa que todas las subas que estamos viendo en las acciones argentinas son netamente especulativas. Y es verdad, o sea, pero lo que pasa es que no tenemos que entender la especulación como algo peyorativo, como algo malo, sino simplemente como, o sea, especular es simplemente, la propia palabra proviene de la idea de ver más allá. O sea, una persona que está especulando es una persona que está intentando prever el futuro, que está intentando entender qué es lo que va a pasar en el futuro. Eso no es moralmente ni bueno ni malo, es simplemente lo que hacemos todos los seres humanos todos los días cuando nos levantamos. Intentamos prever qué es lo que va a poder pasar para poder anticiparnos, y en todo momento también nos vamos preparando para poder reaccionar favorablemente a aquellos que no esperamos que pasara y que ocurre. Entonces, las acciones argentinas se están moviendo en base a los escenarios que considera futuro el contexto del mercado. Creo que todos estamos tomando decisiones bajo la idea de que el gobierno de Alberto Fernández no va a ser reelegido. Entonces, por eso es que están subiendo tanto las acciones argentinas y los bonos se están recuperando. Entonces, la clave de esto es determinar si justamente los escenarios que están siendo descontados por las acciones argentinas en este momento son sensatos o si son irrealizables, o sea, son escenarios que no van a ocurrir, o en algún punto intermedio, o sea, a ver si es algo muy idealista, o si es algo que todavía para las cotizaciones que tienen las acciones argentinas sigue siendo pesimista, o si es algo coherente. Entonces, ahí justamente podemos utilizar este marco teórico, esta forma de estructurar un pensamiento o un análisis de inversión para decir, bueno, a ver, creemos que las acciones argentinas en este momento están descontando el potencial de ganancia, el potencial del crecimiento de las ganancias que podrían llegar a tener si es que se ajustan las tarifas como deberían ajustarse, si se bajan regulaciones, si las empresas pueden volver a invertir, si pueden repartir dividendos, si pueden volver a tener una actividad que les permita expandirse, que puedan tener señales claras en cuanto a los precios, estabilidad en cuanto
a la marcha de la economía, a las regulaciones de la economía. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que intentar determinar con nuestro análisis. En mi caso particular, si tendría que dar yo mi opinión al respecto, yo creo que quienes compran acciones argentinas en este momento están, entre comillas, especulando con que el Frente de Todos va a perder las elecciones, que creo que es el escenario más probable en este momento. Vamos a ver qué pase más a mediados de año, cuando ya empiecen a aparecer encuestas y se definan los candidatos. Y obviamente quienes compran acciones argentinas están previendo, para no decir especulando, que el próximo presidente y su gabinete van a implementar un plan de estabilización que va a ayudar a bajar la inflación, regularizará precios relativos de tarifas de servicios, normalizará el mercado de cambios, mejorará las relaciones diplomáticas de Argentina con el exterior y bueno, un largo, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo justamente de volver a generar los incentivos suficientes para que las personas y las empresas vuelvan a invertir en el país. Todo eso, por supuesto, generaría una recuperación económica que eventualmente se trasladaría a los balances de las compañías y eso es lo que están descontando las empresas en este momento. Obviamente que todo lo que acabo de decir es una suposición que está llena de escenarios que podrían desviarse de cualquier escenario ideal o del escenario que nosotros podríamos utilizar como referencia, que sería el de la presidencia de Macri en el 2017, principio de 2018, donde las acciones volaban y prácticamente burbujeaban. Así que obviamente se trata de una inversión de alto riesgo, o sea, va a haber mucha volatilidad y va a haber momentos donde las acciones bajen, pero obviamente ocurre también que las valoraciones de las compañías argentinas en este momento son tan bajas que, como les decía, incluso en un escenario mediocre, incluso en un escenario donde gane un presidente y no implemente todo este tipo de reformas, que haga las cosas más o menos a medias, pero que más o menos las haga, bueno, podríamos decir lo que hizo Macri, ¿no? O sea, las expectativas del mercado eran muy altas y Macri ajustó tarifas, abrió un poco la economía, pero todo como que lo hizo muy a medias y sin embargo vieron el crecimiento que tuvieron las acciones. Entonces, ahí estamos hablando de un escenario mediocre, un escenario donde se hacen ciertas reformas, pero queda todo muy a medio hacer, donde se hace un poco de populismo, no se combate la inflación, sino que la inflación aumentó durante la presidencia de Macri. Entonces, aún así, había una intención diplomática de Argentina con respecto al resto del mundo, o sea, había como una idea de estabilizar a la Argentina y se tomaban decisiones al respecto, sobre todo también no solo en el Ministerio de Economía, sino también en el Banco Central. Entonces, todo ese contexto, podríamos decir que es un contexto que estuvo lejos del ideal que por ahí descontaban las acciones, pero fue un contexto que generó una gran expectativa que lo vimos en los precios de las acciones que se pudieron ver en todos los 4 años, sobre todo en finales de 2017 y principios de 2018. Así que incluso en un escenario futuro de un presidente de la oposición, de la actual oposición, que también haga las cosas no con la contundencia que los más liberales por ahí pretenderían, sino algo más a media, incluso esos contextos provocarían subas en las acciones argentinas porque venimos del quinto subsuelo, venimos de evaluaciones que están totalmente deprimidas y ni que hablar cuando estuvo el paso por el Ministerio de Economía de Batakis, que ahí fue como lo peor, fue cuando ya se temía verdaderamente que esto iba a explotar. Entonces, teniendo en cuenta eso, obviamente que podríamos llegar a equivocarnos, pero bueno, cuando uno invierte en base a probabilidades. Entonces uno dice, bueno, ¿qué probabilidad hay de que el próximo gobierno de Argentina sea opositor? Creo que son más que la posibilidad de que reelija el Frente de Todos. Entonces ya uno, o por lo menos las personas que están comprando acciones argentinas, están previendo eso. Y están previendo un escenario de una normalización o por lo menos de un poder ejecutivo que vaya tomando decisiones con la idea de que se estabilice la situación económica, la situación financiera de Argentina y que se vuelvan a generar incentivos para invertir y para hacer negocios, y las empresas van descontando eso. Si eso es pensamiento mágico o no, bueno, lo vamos a saber recién dentro de un año y los propios precios de las acciones se van a ir moviendo en base a eso. Si de repente nos damos cuenta que esto que por ahí que yo vengo diciendo en este informe fue pensamiento mágico, bueno, lo vamos a ver, porque de hecho las acciones argentinas nos mostraron eso a lo largo de 2018 y eso terminó de hacerse realidad en 2019. Así que las acciones argentinas, las acciones en general que siempre descuentan en el futuro, no van a ir diciendo si justamente esta expectativa que podemos tener de un escenario
de recuperación económica y de un poder ejecutivo que sea muchísimo más amigable con los mercados y las inversiones. ¿Esto es sensato o si estábamos siendo demasiado idealistas y estas compras de acciones argentinas terminan siendo justamente pérdida, o sea, terminan en pérdida permanente? Eso es lo que nos van a ir diciendo las acciones durante este año, y por lo pronto todo lo que parecen mostrarnos es que el mercado cree que el próximo gobierno va a ser opositor y que va a ser mejor que esto. Y bueno, se va a ir moviendo en base a eso, se va a ir moviendo descontando eso, y como les mostraba recién en los gráficos, tenemos tanto para recuperar. Tenemos tanto para recuperar con respecto a momentos muy, muy positivos de Macri, pero incluso también momentos bastante normales del gobierno, de lo que fue el gobierno de Macri, las acciones durante ese gobierno, que incluso comprando ahora, incluso después de todo lo que han subido las acciones durante los últimos meses, uno realmente estaría comprando barato, porque 100% en dólares, 200% en dólares, es algo que si uno lo plantea en el mercado desarrollado, para ganar en un año y medio, 2 años, como ocurrió acá en Argentina en la década anterior, es algo que obviamente en otros mercados, en los mercados desarrollados, es casi imposible de conseguir, a menos que uno asuma un riesgo enorme. Acá estamos asumiendo un riesgo alto, pero como somos argentinos y entendemos la dinámica de nuestro país, entendemos la política de nuestro país, vamos a estar comprando con mucho más control de nuestra inversión, porque entendemos cómo funciona la política de nuestro país y entendemos qué es lo que puede pasar con las acciones si es que efectivamente se cumple la expectativa de un futuro gobierno opositor. Así que para cerrar, hagamos un resumen de las alternativas de inversión en Argentina en este momento. O sea, en general, en este momento, yo lo que diría es, bueno, para inversores conservadores, el mejor instrumento en este momento, si uno tiene cuenta comitente acá en Argentina, son las obligaciones negociables. O sea, las obligaciones negociables en dólares te permiten justamente evitar cualquier ajuste de tipo de cambio que pueda haber durante este año. Obviamente hoy se me hizo muy largo el informe, vamos a ver la próxima semana si podemos hablar efectivamente qué chances hay de que esto explote en Argentina, o sea, de que la situación se salga de control para el gobierno y que termine habiendo un estallido social. Pero en cualquier caso, si llega a haber algún tipo de ajuste de tipo de cambio, uno con obligaciones negociables está cubierto, y el rendimiento que están teniendo las obligaciones negociables es muy muy bueno. O sea, obligaciones negociables de Mastelone, de Telecom, de Geneia, están rindiendo entre 8 y 10% en dólares. 8 y 10% en dólares en instrumentos que nunca defaultearon. O sea, siempre son compañías que honraron sus deudas. Son empresas que están obligadas a publicar sus balances. Incluso Mastelone, por ejemplo, que no cotiza en bolsa, por el hecho de tener obligaciones negociables emitidas, tiene que cada 3 meses publicar sus balances. Entonces uno puede ver la situación de la compañía, ver qué tan fuerte es financieramente hablando. Uno ve, por ejemplo, que las empresas argentinas tienen mucha caja justamente por todas las crisis que hemos pasado y por toda la incertidumbre que uno vive en Argentina. Uno, cuando mira la caja de las acciones argentinas en relación a la caja de empresas de la misma industria pero en Estados Unidos, uno ve que las empresas argentinas son como muy conservadoras con respecto a su liquidez, y justamente uno lo entiende porque estamos en Argentina y hay mucha incertidumbre todo el tiempo. Entonces las obligaciones negociables tienen esa principal característica. Son instrumentos que nunca han defaulteado, o sea, solamente han tenido algún tipo de default en el COVID, pero ahí uno lo entiende porque fue una circunstancia muy extrema. Están rindiendo, por lo menos las de compañías muy confiables que uno puede tener bastante seguridad de que no van a defaultear, están rindiendo entre 8 y 10% en dólares. O sea que eso sería lo mínimo que uno debería exigir. O sea, riesgo bastante bajo en Argentina, te está dando entre 8 y 10% en dólares con obligaciones negociables. Entonces uno como mínimo debería pedir eso, o sea, porque de ahí para arriba tiene que ya asumir un riesgo mayor. Después, obviamente, para inversores, también para inversores bastante conservadores, están las letras, las LEDs, las LECER, están las letras con la aclaración, por supuesto, de que las letras te protegen contra la inflación, pero no contra el tipo de cambio. Entonces ahí uno tiene que saber qué riesgo desea asumir, si desea asumir riesgo cambiario o riesgo de inflación. Este año es un año electoral, por lo cual uno entendería que el gobierno tiene muchos incentivos a pisar el tipo de cambio. Recordemos que el año pasado hubo 95% de inflación más o menos,
y que el dólar MEP subió 70%, o sea que fue un año donde el dólar subió menos que la inflación. Aquellas personas que compraron títulos que ajustaban por inflación les ganaron a los que compraron, por ejemplo, dólar MEP. Este año parecería que debería pasar lo mismo, porque es un año electoral y en los años electorales se suele pisar el tipo de cambio. La diferencia es que la sequía este año podría provocar que el gobierno se quede con menos armas, menos munición, o sea, menos reservas, para poder defender el tipo de cambio. Así que vamos a ver, porque los incentivos, por supuesto, son que si llega a haber algún tipo de salto cambiario discreto, o sea, que salte de golpe el tipo de cambio y que eso acelere la inflación, el gobierno actual no tiene chances de reelegir y Sergio Massa, que tiene aspiraciones presidenciales, no sé si para este año o para dentro de 4 años, vería que esas expectativas electorales de él, esas ambiciones, se van por el tubo, digamos, o sea, se termina si llega a suceder eso. Entonces es un escenario bastante complejo de analizar. Vamos a ver si la semana que viene lo analizamos un poco más en profundidad, pero bueno, sepan que en todo caso si quieren cubrirse contra la inflación con instrumentos de muy corto plazo que prácticamente no tienen riesgo de default, ahí están las letras a descuento y las LECER. Y obviamente ya para inversores moderados, hablamos siempre de CDRs, acciones de Estados Unidos. La expectativa que podemos tener es un 15, 20, 30% en dólares, en el mejor de los casos, de rentabilidad, como han dado las acciones en Estados Unidos durante la última década, pero por supuesto, teniendo en cuenta que te puede agarrar un 2022, o sea, cada tanto puede venir un mercado bajista. No parece que vaya a ser el caso de este año, pero uno sabe que invertido en empresas de Estados Unidos, en CDRs, uno está protegido contra el tipo de cambio en Argentina y que puede tener un rendimiento en dólares bastante aceptable por el riesgo que uno está asumiendo. Y ya si estamos hablando justamente de alto riesgo con la expectativa de alta rentabilidad, acciones argentinas. Este año espero poder hablar todos los informes de acciones argentinas, pero siempre aclaremos eso. Cuando hablamos de acciones argentinas hablamos de alta volatilidad, alto riesgo, así que el que no está dispuesto a aguantarse tal vez -3, -4, -5%, incluso en un día, que podría llegar a pasar en acciones argentinas, porque nos ha pasado, que ni se acerque a las acciones argentinas. Las acciones argentinas pueden llegar a darnos en un escenario positivo, incluso en un escenario mediocre positivo de un próximo gobierno opositor que deje las cosas a media, tal vez pueden darnos un 300, 400% en dólares de ganancia, o por lo menos 100, 200, 300% nos pueden llegar a dar, porque eso es lo que nos han dado y mucho más en años anteriores, pero eso no está exento de riesgo, no está exento de volatilidad. Así que aquellas personas que en este año quieren aprovechar acciones argentinas, sepan que sector energético, o sea, todo lo que sea petróleo, gas, y sector de regulados, o sea, todo lo que sean servicios regulados, luz, autopistas, también transportadoras de gas, lo que sea, son de los sectores más interesantes porque ya lo fueron hace unos 4 o 5 años, y también los bancos, aunque los bancos todavía tienen el impedimento de las LELIQs y que eso les va a trabar bastante la suba durante este año, pero sin lugar a duda los bancos argentinos siempre fueron el caballito de batalla, fueron las locomotoras de los mercados alcistas argentinos. En este caso no lo están siendo por obvias razones, pero veamos, dependiendo de quién sea el próximo presidente y lo que haga con las LELIQs, podrían llegar tranquilamente a transformarse también en el sector que más se recupere, o tal vez el que nos esté dando en este momento las mayores probabilidades para invertir por lo que podría llegar a recuperarse, siempre y cuando nosotros consideramos que la bola de LELIQs, el problema que hay con las LELIQs en el Banco Central, eventualmente se va a resolver de manera favorable. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por mail enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.